now I am sharing the screen in its full glory, and hopefully everybody will be able to follow. As I said, if there's any technical issues, please notify me any way that you can, and I'll try to resolve it. But hopefully that will not be the case. So a little bit maybe about me, about the topic of the presentation. So I am Philippe de Man. I'm currently working both at the University of Leuven in Belgium and at the University of Sharjah in the United Arab Emirates. So I'm working basically as a professor teaching various courses on space law, and as such, I am quite familiar with the topic of the presentation today. So I was indeed asked to focus on the issue of the scope of national space legislation, and within that topic, the focus, I was told, should try to be a little bit on the boundary question between airspace and outer space, which is entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, que es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Algo que ha generado mucha discusión últimamente, por lo tanto he tratado de hacer la presentación breve, pero creo que no lo logré. Tengo mucha información en las diapositivas. Me limité a 20 diapositivas, que es una gran delimitación para mí. Y la verdad es que he incluido mucha información en las láminas por distintos motivos. Primero, porque me permite concentrarme en el mensaje, lo cual siempre es bueno. Y el otro motivo por el cual lo hago es porque espero que con la presentación se les haga más fácil seguir el tema. Hay muchos en el público que pueden seguir la presentación. Sé que también hay intérpretes. Yo tiendo a hablar bastante rápido. Trataré de hablar con menos velocidad, y si lo hago muy rápido, por favor, díganme para poder bajar la velocidad de mi discurso. Dicho todo, vamos a lanzarnos al tema que queremos cubrir en esta oportunidad. Para comenzar, y para que sepan qué esperar, tenemos 3 secciones básicas. Una tiene que ver con la cuestión histórica de las preguntas sobre los límites. Sé que algunos deben conocer bastante sobre el tema de los límites. La otra parte de mi presentación tiene que ver con los enfoques para responder la pregunta del cómo resolver esta pregunta de los límites entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Y la siguiente sección tiene que ver con el alcance de aplicación del derecho de las leyes espaciales nacionales, que es una manera más directa de abordar los problemas o los temas que surgen en relación a los límites. Vamos a ver que hay enfoques recurrentes, tanto en la discusión general de los límites como dentro de los estados, donde los estados han optado por delinear el alcance de aplicación de sus leyes nacionales del espacio. Y finalmente va a haber algunas ideas de conclusión, y no va a ser muy extensa esa parte de la presentación. Como les dije, acá tenemos parte de la historia. Yo diría que la pregunta del límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre tiene una vasta historia. Se ha estado discutiendo en los últimos 60 años a nivel de Naciones Unidas, y claramente es una pregunta que a menudo hemos encontrado en el contexto del derecho internacional. Son preguntas relacionadas con los límites de los estados, los límites marítimos, en distintas áreas de la Antártica también. Se ha hablado de los límites. No es nada nuevo.
Y en este contexto podemos decir que la pregunta del límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre es algo que curiosamente precede a las actividades espaciales mismas. Por cierto, en un contexto diferente, pero sí en términos de verticalmente cuánto se extiende la soberanía de un territorio en particular, lo que claramente es un problema que no ha surgido solo desde el Sputnik, sino que tiene que ver con el siglo XVIII-XIX, cuando empezaron los vuelos de los globos aerostáticos. La pregunta se resolvió parcialmente en el Convenio de París de 1919, donde se decía que los estados tenían absoluta soberanía en el espacio aéreo sobre su territorio. Pero ese convenio no resolvió los límites verticales de la soberanía y se volvió un problema con el prospecto de el acceso de los estados al espacio a fines de los años 50. Se volvió un problema particularmente cuando hubo una conciencia internacional de que el espacio debía ser libre para su exploración y utilización por parte de todos los estados. Eso va contra algunos principios fundamentales que determinan la normativa del derecho aéreo. Eso se reflejó más tarde en algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso en cierta medida, yo diría que mucha gente dice que esta es una cuestión de derecho internacional consuetudinario. ¿Por qué pongo el signo de pregunta en mi lámina? Porque no quiero adoptar ningún supuesto como para hacer una afirmación definitiva al respecto. Pero podemos decir que mucho. International law. So the result of this evolution clearly is well, we have a situation where there's two neighboring legal regimes that are fundamentally opposed in terms of basic legal principles. Right, the Chicago Convention that currently regulates air law starts from the assumption that all states have complete and exclusive sovereignty over the airspace above their territory. The Chicago Convention defines what a territory is, let's say, horizontally speaking, but it doesn't really put any vertical limits to what the airspace actually would entail. The Outer Space Treaty is fundamentally different. We don't need to go into these specific principles. Presumably, they have been covered by others. Article 1, Article 2, talking about freedom. Tenemos el artículo 1 y 2 que hablan de la prohibición de la apropiación nacional, básicamente. Es un tema que tiene que ver con que el régimen debe determinar el alcance de la aplicación. Dije que el convenio de Chicago no pone límites verticales al espacio aéreo, por lo tanto, el principio de soberanía exclusiva y plena se suma acá. Además, el convenio de Chicago define lo que es una aeronave. Podemos ver algo que puede utilizarse como una manera posible de demarcar la aplicación del derecho aéreo versus el derecho del espacio. Después vamos a ver más detalles para ver cómo se utiliza eso en la determinación del límite. Lo mismo para el Tratado del Espacio Ultraterrestre. No se determina dónde comienza el espacio ultraterrestre. Exploration and use of outer space talks about objects being launched into outer space. But apart from that, nothing really that gives us a clear indication of where the application really begins of this space treaty.
So ultimately, then, in light of the treaties not really being that clear on this point, the further evolution of the discussion is really left to, on the one hand, politics, on the other hand, scholars in their doctrine. So if we talk about politics and if we talk about the negotiations and discussions between states on this specific subject, it would be difficult to ignore COPUOS, obviously. Pero para eso tenemos que recordar la existencia de COPUOS. Tenemos gente acá con muchísima experiencia que pueden resumir las discusiones de las últimas 2 décadas respecto de los límites entre distintos países. No lo voy a ver en detalle. Sí tenemos información aquí en la diapositiva, pero por lo que entiendo, estos temas están cubiertos en los documentos que les entregaron a ustedes, al público, previamente. Por lo tanto, hay diversos resúmenes preparados con todas estas décadas de discusiones. Sí tenemos en 1966, donde Francia llama la atención hacia el tema. En 1968, la Subcomisión de Asuntos Técnicos y Científicos establece también cuestionarios que se hicieron circular en los Estados miembros de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos para poder definir los límites, para que los estados trataran de resolver este tema de los límites. La mayor parte de la información que vamos a ver ha sido extraída por una parte de las discusiones directas entre los estados sobre el tema, básicamente en el contexto de los grupos de trabajo sobre asuntos relacionados a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Las respuestas indirectas a las subpreguntas de la pregunta del límite pueden responderse dependiendo de lo que haya decidido el Estado. Eso justifica, creo, la manera en que se ha estructurado toda esta discusión. So, firstly, en primer lugar, el tema en cuestión es el límite. Y para entender las discusiones sobre esta discusión, vamos a ver cómo han definido los estados el alcance de aplicación bajo la ley nacional. Primero tenemos que entender cuál es la pregunta del límite. Creo que en el sentido más amplio, el tema ha sido enmarcado como la esfera de aplicación de 2 organismos separados de derecho internacional o de derecho del espacio, donde la diferencia legal clave en el debate está en si hay soberanía o no en una área en particular, es decir, el espacio aéreo versus el espacio ultraterrestre. Hay implicancias legales que tienen que ver con eso. Sin embargo, creo que nadie se sorprende de saber que acá no hay una respuesta de blanco y negro, porque el espacio ultraterrestre no es necesariamente un área libre de soberanía. Los estados ejercen jurisdicción y control sobre las actividades espaciales y los objetos espaciales dentro de esa área. Por lo tanto, no es blanco y negro. No solo se trata de concentrarse en una característica o sobre un tema teórico que nos haga olvidar los problemas subyacentes. Debemos entender la diversidad de la manera en que los estados o los países han tratado de responder esta pregunta. Y creo que el tema del límite se traduce en un conjunto relacionado de temas legales.
Empezamos con preguntas teóricas, como la aplicación del derecho internacional en ciertas áreas, la soberanía derivada de la aplicación de las ramas del derecho internacional. Y en relación con eso pueden surgir conflictos entre esas ramas del derecho internacional por una parte y otras ramas, como el derecho humanitario internacional y el derecho del espacio. Los académicos se dedican a estas áreas en particular y yo quiero que veamos las implicancias de estas preguntas. Finalmente, aquí estamos en un tema donde queremos saber cómo regular las actividades espaciales y cómo vamos a regular esas actividades que implican la utilización de objetos espaciales, porque sabemos que si estas actividades están sujetas a distintos regímenes jurídicos, un enfoque es concentrarnos solo en el subconjunto de preguntas respecto de cómo regulamos las actividades de los sistemas aeroespaciales, cómo regulamos las actividades de los objetos en distintas trayectorias, cómo regulamos las actividades específicas espaciales. En cierto sentido, es atractivo concentrarse en lo concreto y los ejemplos concretos, específicos. Me parece fantástico hacerlo así, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que ambos subconjuntos de preguntas no son distintos unos de otros. Tenemos que ordenarnos para responder preguntas sobre cómo regulamos actividades específicas del espacio, más allá de cómo conocemos cuál es el límite exacto entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Por lo tanto, esta no es solo una pregunta, la del límite, sino que es una serie de muchas preguntas que finalmente están todas interrelacionadas. Por lo tanto, la complejidad está en el enfoque que adopte cada estado entre distintas opiniones de expertos. Como podemos ver, y como dije, muchas discusiones y documentos han tratado de resumir el tema en febrero de este año. No hubo mucho consenso entre los estados sobre cómo responder las preguntas. En términos muy generales y desde el punto de vista más didáctico, normalmente hacemos una distinción entre tres enfoques básicos, que es la hipótesis de que no existe una necesidad actual, el enfoque espacial versus funcional, y finalmente está el enfoque que habla del establecimiento de un régimen jurídico aeroespacial uniforme. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de estos tres enfoques. Entonces, creo que tal vez podríamos dejar parte de la información solo en la diapositiva sin discutirlo, pero sí me voy a concentrar en los dos primeros enfoques que identifiqué acá, dejando el régimen jurídico uniforme como enfoque aparte, porque nos alejaría del foco que nos convoca hoy, que tiene que ver con una cuestión más teórica respecto de cuál régimen elegir. Primero vamos a ver los argumentos que se presentan a favor de la hipótesis que dice que no existe una necesidad actual. Puede parecer raro el convencernos de tener que responder la pregunta del límite, y muchos dicen que en realidad no es evidente que debe haber una demarcación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Eso puede reflejarse en la manera en que los estados también abordan sus legislaciones del espacio aéreo. Algunos dicen que no es necesario, que simplemente otros dicen que hay que convenir, hay que acordar que sí existe un problema. En segundo lugar, si existe un problema,
podría ser muy difícil acordar los criterios para establecer esta demarcación, porque finalmente no cualquier criterio puede aplicarse. Necesitamos un criterio que respete la práctica y la ley vigente, que respete la física, que sea robusta para los avances tecnológicos y finalmente, en términos prácticos, no tiene que perjudicar el interés de ningún Estado. Si la respuesta es no, ustedes serían proponentes de esta teoría de que no existe una necesidad actual. Ahora, si vemos las décadas de discusión que han tenido los estados, podrán ver que hay un par de temas que son muy recurrentes. Argumentos que dicen que es completamente innecesario, que es un ejercicio completamente teórico y que si nos involucramos en eso, que si nos metemos en ese tema vamos a reprimir la innovación y que no hay of technology. The second main argument is that experts and especially states would fear that by drawing a line where outer space begins, we would be implicitly defining the upper limit, of airspace, and therefore we would codify in a way the limits to state sovereignty, which states usually don't like. Those are good arguments, but we see that various states, either in their national space legislation or in another way, que con legislación nacional o de otra manera han adoptado definiciones específicas respecto de dónde comienza el espacio aéreo, simplemente porque para la regulación de su industria necesitan estos límites. Por lo tanto, el decir que no está garantizado un buen resultado debido al nivel de tecnología actual no siempre es un buen argumento. Además, la cuestión legal del límite de la soberanía de los estados tampoco es muy respaldable, ya que normalmente la demarcación del espacio aéreo y del derecho del espacio también nos habla de soberanía. Dicho eso, hay muchos estados y expertos que dicen que actualmente existe la necesidad de establecer un límite entre el espacio aéreo, el espacio ultraterrestre y entre el derecho aéreo y el derecho del espacio. Ciertamente, ha habido acuerdos en la aplicación de dos regímenes y eso facilitaría la aplicación de los principios básicos. Esa es la necesidad actual. Se aclararían temas relacionados con responsabilidad civil y finalmente crearían una certeza legal o jurídica. Todos sabemos que es importante para reducir los posibles conflictos entre los estados, pero claramente este es el rol de la legislación del espacio nacional. Es importante para ayudar a facilitar la participación del sector privado en estas áreas de alto riesgo y diversificadas, porque existirían normas que deben seguir y deben aplicarse en el desarrollo de las actividades del sector privado y comercial. Si no podemos acordar cuál es la solución, sí tenemos que estar de acuerdo en que existe una necesidad. Tenemos dos enfoques también que han sido discutidos y que ayudan a delinear o definir el límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Es aquí donde
nos ponemos más didácticos, más técnicos, y acá están los argumentos que se han escuchado reiteradamente en las últimas décadas. Tal vez deba indicar simplemente los puntos básicos que han sido presentados por los distintos enfoques en vez de profundizar más al respecto. Primero tenemos el enfoque espacialista que dice que hay un límite arbitrario físico que demarca el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Generalmente es lo único que podemos decir y todos los espacialistas estamos de acuerdo con eso. Hay distintas divergencias respecto de cómo implementar esta línea, esta demarcación. Hay algunos espacialistas que dicen que es suficiente tener un límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Otros dicen que se necesitan múltiples límites, que hay distintos espacios entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Y el otro punto de divergencia es cómo establecer este límite físico, a menos que tomemos diversos enfoques. Esto ha sido explicado por otros presentadores y lo deben haber hecho mejor que yo, así que no quiero concentrarme en eso. Pero dependiendo del punto ancla que elijan, vamos a analizar la operación o funcionamiento del objeto que utilicen, sus características físicas, así como las características físicas de la atmósfera. El resultado final no necesariamente va a ser la misma altitud tampoco. Por lo tanto, los proponentes espacialistas han hecho distintas propuestas y que se han reiterado en discusiones oficiales en las Naciones Unidas sobre la definición, delimitación de límites. Claramente, estas no son las únicas propuestas, ni tampoco pretenden ser una prueba futuro. Van a ir cambiando dependiendo de los avances en la tecnología. La pregunta, de hecho, ha habido distintas especulaciones que dicen que debería haber una línea clara entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Pero ha habido apoyo a este primer enfoque en el derecho internacional, según lo que tenemos hoy. Mencioné en esta lámina una serie de distintas indicaciones en el contexto actual de los tratados de derecho del espacio de las Naciones Unidas que apoyan la idea de que tenemos que mirar el espacio como una barrera, como un área sujeta a un régimen jurídico. Esto es en apoyo del enfoque espacialista, sin duda. No es necesario ver todos estos artículos, hay mucho detalle e información que incluí solo porque sé que esta presentación va a ser distribuida a ustedes posteriormente y puede ser muy útil para que tengan más información sobre ciertos aspectos, pero no voy a hablar de estas indicaciones en detalle porque son más bien generales. Los tratados existentes que pueden interpretarse como respaldos al enfoque espacialista para tener este límite. A la vez, si quieren leerlo de manera diferente, no hay motivos por los cuales tengamos que concluir ampliamente que estas son las indicaciones acertadas. Normalmente se habla de que el Tratado del Espacio Ultraterrestre en su artículo 8 habla de actividades
en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, considerada como un área diferente. Los espacialistas hablan de el apoyo de estos artículos o consideran todos estos artículos como un respaldo. Hablando de las actividades en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre que apuntan, según mi opinión, a respaldar un enfoque diferente que a veces se conoce como el enfoque funcionalista o la delimitación funcional. El punto común en este caso es que no es necesario hablar de un límite físico real, como una línea que deba establecerse a cierta altitud. Solo tenemos que saber cuáles son las actividades espaciales y, de acuerdo con la actividad, se aplicará el derecho del espacio desde la primera fase hasta el final de la actividad. Es decir, una actividad va a ser cubierta por un régimen normativo. Y es el derecho del espacio el que determinará qué es lo que se aplica a esa actividad. El problema es que no tenemos un entendimiento común respecto de lo que es una actividad espacial. No existe una definición internacional al respecto. Podemos suponer que las actividades espaciales son todas actividades que apuntan a explorar o utilizar el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y los cuerpos celestes, que podría tener un efecto directo en el área del espacio ultraterrestre. De todas maneras, eso nos deja algunas preguntas abiertas respecto de cómo saber objetivamente cuando una actividad está destinada a explorar o utilizar el espacio ultraterrestre y cómo determinamos si el efecto es directo como para que se considere una actividad espacial. ¿Qué pasa con otras actividades que tienen distinta respuesta en este sentido? Y finalmente, probablemente esto no elimina la pregunta respecto de cómo determinar dónde comienza el espacio ultraterrestre. ¿Cómo sabemos eso? Si vamos a explorar y utilizar el espacio ultraterrestre, pero ¿dónde comienza? Es un área física que tenemos que definir. La segunda manera de responder todos estos problemas tiene que ver con definir las actividades realizadas por objetos espaciales. Probablemente eso pueda ser una actividad. Creo que hay que postergar la respuesta porque no hay una definición acordada tampoco de lo que es un objeto espacial. No hay apoyo en el derecho internacional que diga es así como se define un objeto espacial. Podemos decir que es un objeto espacial porque se utiliza para una actividad espacial y al revés, podría hacerse lo mismo. Quiero darles un par de indicaciones o conexiones que sabemos que existen en el derecho internacional, particularmente en los tratados del espacio que apoyan esta interpretación funcional o delimitación funcional. Lo voy a dejar acá porque creo que esto se me acaba el tiempo. Debemos acá ver esta evaluación con el enfoque primero espacialista que tiene beneficios. Acá decimos que cada actividad solo se somete a un régimen jurídico solamente. Sin embargo, ¿cómo determina is a space activity, whether an object is a space object, and depending on which criterion we use, space object versus space activity, the applicable rule will may be different. We know that, for example, space law makes a distinction between jurisdiction and control over a space activity and jurisdiction and control over a space object.
So clearly, the answer is not so straightforward, even if we were to have one legal regime applicable to a space activity. Another benefit is that this approach is a lot less strict, right? It doesn't really focus on this binary distinction between sovereignty, freedom of use, and so forth. By focusing on activities, by focusing on specific concrete issues. But that also means that it's kind of incomplete, because we do have some provisions in international space law that do refer and that do determine their scope of application with reference to space as an area. Article 2 of the Outer Space Treaty, for example, comes to mind here. Moreover, I said that it has the added benefit of only one legal regime applying to an entire activity. But that's maybe not entirely true. We know that space objects do not enjoy a right of free passage or innocent passage through the airspace of different countries, and that while they are in that airspace, they follow or are subject to at least some principles of air law, and they can't simply rely on their status as a space object or as performing a space activity to be exempt from that regime. So all of that kind of brings us back to the question, is this really such a strict distinction between, hey, on one hand, functionalist, on one hand, spatialist? If you look closely at the arguments, oftentimes the criteria that are proposed by one approach for their application rely or depend on, let's say, proposals that are advanced by the other approach and vice versa. So ultimately, these theoretical questions are useful in understanding what is at stake, what do we need to regulate. But if we really want to have a solution to this question, clearly we're not going to get it under the existing treaties, and we're not going to get it under customary international law either. If anything, read through the various positions taken by states over the past couple of decades in the UN Legal Subcommittee on Peaceful Uses of Outer Space. Rather unlikely that there is going to be an emergence of this wonderful customary rule of international law that is going to solve our problems. But that is not the only way in which we're going to maybe arrive at some clarification of this problem. We may also look at subsequent practice adopted after the Outer Space Treaty was first formulated and adopted, in order to understand how are we going to apply these various principles of these treaties, and what are the limits of these applications. In other words, really, what is going to be the boundary between the application of some of these principles of the Outer Space Treaty. So, main issues here, main ways in which we're going to look at this. De observar estas prácticas subsiguientes es ver la legislación del espacio nacional. Y para eso debemos considerar que el derecho del espacio necesita también regular las actividades dentro de los actores de la industria, cuáles son sus intereses. Además, vamos a ver que esta legislación nacional revela distintos enfoques respecto de cómo determinar su propio alcance de aplicación. Por ese motivo, también tenemos un par de resoluciones internacionales que apuntan a definir la aplicación dentro de la legislación nacional, pero también, si es que tenemos tiempo, veremos que estas resoluciones enfatizan
que no proporcionan ninguna interpretación acreditada del derecho internacional. Por lo tanto, no podemos depender de ellas completamente para definir el tema del límite. No obstante, creo que es muy útil que veamos la legislación nacional de algunos estados para ver cómo ellos han intentado aclarar los problemas jurídicos más urgentes para responder las subpreguntas de esta pregunta más amplia de los límites. Tenemos acá estas legislaciones que se concentran en actividades específicas del espacio. Hay algunas leyes nacionales del espacio que definen su alcance de aplicación según, bueno, al menos en parte, la definición del área donde se van a aplicar. En otras palabras, definen qué es el espacio ultraterrestre, pero para la aplicación de sus leyes nacionales del espacio. Tengo un par de ejemplos acá, no voy a profundizar en ellos porque estoy llegando al final de la presentación y todavía tengo algunas cosas por decir. Estos son algunos ejemplos que se han utilizado y puedo responderlos en mayor detalle en las preguntas si ustedes quieren. Algo en donde nos podemos concentrarnos es en la solución propuesta el año pasado en la nueva ley federal de los Emiratos Árabes Unidos. Acá no se utiliza el término espacio ultraterrestre para definir el alcance de aplicación de su ley del espacio, sino que cambiaron a otro término que es el área especificada. Aclararon, sabemos que hay una pregunta de límites que ha estado presente en el derecho internacional y nosotros conocemos qué significa el espacio, pero para la aplicación de la ley nacional para el licenciamiento de las actividades espaciales, vamos a utilizar otro concepto que podamos definir claramente como 80 kilómetros sobre el nivel del mar. Claramente hacen una diferenciación entre los dos pilares de esta pregunta del límite. Primero, la cuestión teórica de dónde comienza el espacio, que es importante para la aplicación del derecho internacional del espacio, básicamente. Y por otra parte, han respondido algunas de las preguntas o subpreguntas específicas sobre cuáles son los objetos espaciales a los cuales se le otorgará licencia para operar en el espacio. Así se han aclarado algunas de las preguntas. Y es lo que han hecho algunos países en sus leyes del espacio. Con esto encontramos algunas directrices específicas que pueden tener implicancias en la implementación o interpretación de la ley nacional del espacio. Como dije, muchas leyes del espacio no solo se van a concentrar en la definición de lo que es el espacio, sino que en tratar de definir qué actividades son las que estarán dentro de la ley nacional y cuáles son los objetos que se incluirán en la ley nacional. Una vez más, vemos acá que no hay una respuesta única, en parte porque el derecho del espacio internacional no tiene un criterio en particular y porque hay distintas ambiciones nacionales también. Una vez más, tengo 2 o 3 diapositivas que podemos ver rápidamente porque ahí hay ejemplos sobre cómo los estados han podido responder esta pregunta respecto de las actividades y los objetos a los cuales se aplicará la ley. Y la principal ambición acá es ver, bueno, hay distintos ejemplos de cómo los estados lo han hecho. Les puede servir mucho para su experiencia y como les decía, en la parte o en la sesión de preguntas puedo responder más al respecto. Hay divergencias en términos de cómo se les llama.
actividades espaciales, operaciones espaciales. Normalmente se habla de actividades espaciales, pero hay países donde en su ley definen un término específico, actividad espacial. Por ejemplo, la ley rusa también utiliza actividades espaciales. Hay otras que las definen más específicamente, pero también se habla de fases de actividades. Y ahí también hay ejemplos que son básicamente europeos, me parece. Bélgica está ahí, pero el punto es mostrarles que todo dependerá de cómo los estados quieren abordar el alcance de aplicación de la ley nacional, si tienen más o menos pertinencia para para la interpretación o respuesta a la pregunta de lo que es una actividad del espacio, cómo encontramos la aplicación de la ley del espacio. Claramente, estos espacios, estos estados tienen leyes del espacio que definen lo que es una actividad espacial. Y eso puede ser útil para una discusión más amplia donde las leyes nacionales definen las actividades donde quieren concentrarse sin una implicación más amplia, sin determinar cómo se debe interpretar la actividad espacial. Acá de nuevo vemos las diferencias sobre las leyes del espacio nacional. Creo que me estoy pasando de mi tiempo, ofrezco mis disculpas por eso y de nuevo la idea es darles una visión general de las distintas maneras en que las leyes nacionales del espacio pueden diferir en su enfoque, definiendo su alcance de aplicación. Y en la siguiente lámina vemos básicamente lo mismo para el término objeto espacial, donde hay muchas diferencias en cómo los estados definen el objeto espacial y cómo to space objects as well. Because of all of these differences, I'm pretty sure that most of you have already been informed of the existence of this resolution. The UN General Assembly resolution has proceeded to make a couple of recommendations for states on how to approach this issue of determining the scope of application of their national space law in a way that is consistent with the terms and conditions, if you will, of the existing international space treaties. So that's Resolution 68-74. Presumably, this has been circulated. I'm not sure about that. But what this slide simply aims to do is give a short summary of the main, let's say, recommendations. las principales recomendaciones de la resolución que apuntan a aclarar algunos aspectos relacionados con el alcance de aplicación de las leyes nacionales del espacio. Podemos ver acá que la resolución pretende definir cuál es el alcance de las actividades espaciales, indicando también cómo debemos interpretar el alcance de aplicación dentro de las legislaciones nacionales. Esto recuerda a los estados que esta es una recomendación no vinculante de cómo deben formular su alcance de aplicación para las leyes nacionales del espacio. Todo está en línea con los tratados existentes de Naciones Unidas, aun cuando ninguna representa una interpretación definitiva. Justo a tiempo, espero, para algunas ideas a modo de conclusión. Como dije, esta presentación no ha sido
o no pretende ser una cuestión iluminadora, sino que hemos visto o he tratado de demostrarles que la pregunta sobre el límite es un conjunto complicado de preguntas interrelacionadas y debido a las distintas maneras en que podemos responderla, es decir, todo se debe a las distintas naturalezas de soluciones. Se presta para extensas discusiones, como ha sucedido en las subcomisiones de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas. Esa es una... Ha habido cierta politización de la pregunta del límite en los últimos años. Hemos tenido una necesidad demostrada, una clara necesidad de tener certeza legal respecto de cómo vamos a aplicar coherentemente los principios clave y las reglas sobre el derecho internacional del espacio. He tratado de concentrarme en las actividades que favorecen los enfoques funcionales e inductivos. Hemos hablado de la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre con enfoques funcionales e inductivos para responder las preguntas relacionadas con el límite. También debo decir que debemos concentrarnos también en si una actividad espacial es o no, o si pretende o no alcanzar una altura orbital mínima. Con eso podemos tratar de responder la pregunta, pero al menos vemos que es parte, que sería el punto de partida para poder regular las actividades de una manera coherente. Dado el foco sobre la regulación de las actividades dictadas por una necesidad actual, presente, de certeza legal, creo que la legislación va a jugar un rol preponderante. Como este enfoque inherentemente es descentralizado, donde se ven los distintos objetivos de los estados cuando adoptan estas leyes del espacio nacionales, claramente va a existir la necesidad de una discusión internacional también. Yo diría que estas leyes nacionales en la determinación del alcance de aplicación dan una idea clara de que se necesita and rules of international space law and may be a very useful point of departure, but ultimately the overriding need for legal certainty would still mean that we would need to continue an international dialogue on having, let's say, a consistent approach to, let's say, regulating the scope of application of these principles of international space law as well, which ultimately really is what the boundary question is about, putting la aside pregunta del límite, dejar de lado el contenido teórico de la pregunta y pasar más a lo práctico. Bien, no sé si eso ha sido de utilidad para ustedes, no estoy seguro de si he respetado mis tiempos. Todos han sido muy educados de indicarme que ya estaba excediendo mi tiempo de presentación, así es que lo voy a dejar hasta acá, como dije. Si hay alguna pregunta, si hay algo que omití, por favor, coméntenmelo y trataré de responderlo. Por ahora es todo de mi parte. Muchas gracias. Devuelvo la pregunta, la palabra.